Gálatas 5, 22, 25 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Haciendo un recuento rápido del contexto que hemos venido elaborando en torno a este texto, recuerden que Pablo en la primera parte de la carta a los Gálatas nos da fuerte doctrina al respecto de cómo es nuestra salvación, al respecto de que la salvación es por gracia y lo hemos conversado en muchas semanas anteriores. Pero luego llega a la tercera parte de la epístola y la tercera parte de la epístola es cómo entonces eso se refleja en la vida del creyente. Es decir, cómo a partir de ser salvos, entonces tenemos una forma distinta de vivir. Y entonces esta última parte de la carta a los Gálatas es poco doctrina y mucho de un asunto práctico. Y en ese asunto del asunto práctico nos está diciendo vivir por el Espíritu. Nosotros estamos siendo llamados a vivir por el Espíritu. Y cuando hablamos de ese tema de vivir por el Espíritu, pues Pablo nos lo está explicando. ¿Qué es eso de vivir por el Espíritu? Y lo primero que nos plantea Pablo es vivir por el Espíritu es un asunto que genera conflicto dentro de nosotros y hace 15 días lo abordamos esa parte y explicamos un poco cómo Pablo la palabra a través de Pablo nos enseña que cuando nosotros somos redimidos, pues una nueva naturaleza nos es dada, la naturaleza caída que traíamos es cambiada por una naturaleza redimida, pero que a pesar de que somos redimidos, hay una parte de nosotros que aguarda la redención total, redención que solamente tendremos en la gloria eterna. Por lo tanto, nosotros hoy tenemos una confluencia de una naturaleza redimida con una naturaleza que aún no está redimida, con unos, por decirlo así, unos residuos o algo que queda de nuestra naturaleza anterior. Y recuerden que eso a veces como que no se entiende del todo, pero recuerden que trajimos a colación una palabra de Pablo que dice, nuestro cuerpo gime, la creación gime, y no solamente la creación, sino nosotros, aunque tenemos las primicias del Espíritu Santo, nosotros también gemimos esperando la redención total de nuestra carne. De manera pues que ahí queda muy claro que nosotros, aunque seamos redimidos, pues tenemos todavía propensión al pecado y por eso todavía somos tentados y por eso todavía cuando oramos le decimos al Señor, no nos dejes caer en tentación. Si estuviésemos totalmente redimidos, pues no tendríamos esa propensión y esa debilidad. Eso nos lo explicó Pablo. Entonces hay un conflicto, hay una parte de nosotros que quiere someterse al Espíritu Santo, pero hay otra naturaleza no redimida aún, será redimida, pero no redimida aún, que todavía tiene esa propensión. Y eso es a lo que le llamamos el proceso de santificación. Nuestra naturaleza ya está redimida, pero hay algunas cosas que quedan de esa naturaleza anterior y por eso es que el Espíritu Santo va forjando en nosotros el carácter de Cristo Jesús. En ese conflicto, Pablo entonces está planteando un contraste. Por un lado, los resultados de vivir en la carne. Vivir en la carne, precisamente carne es esa parte de nosotros que no ha sido redimida.
esa parte de nosotros que espera la redención total, y vivir en el Espíritu. En nosotros confluyen esas dos cosas. Y entonces Pablo, hablando de los resultados de esas dos cosas, habla de las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Todo eso, muy seguramente, algo de eso nosotros lo experimentamos. Muy seguramente tenemos debilidad con uno o varios de esos puntos. Y eso precisamente fue de lo que hablamos hace 8 días. Las obras de la carne, qué significan y cómo entender esto. Hoy entonces vamos a hablar de la segunda parte, del contraste, el fruto del Espíritu. Ese contraste que plantea Pablo al respecto de cómo se vive cuando el que guía ese vivir es el Espíritu y da sus frutos. Les propongo entonces que abordemos esta parte de los frutos del Espíritu y conversemos entonces un poco al respecto de lo que la palabra nos dice sobre qué es ese fruto del Espíritu. Porque este es otro punto que es muy interesante. Nosotros hemos escuchado mucho hablar de los frutos del Espíritu, los dones del Espíritu. Cuando se acerca Pentecostés, muy seguramente se habla mucho de ese tema. Y bueno, pues la idea es que hoy profundicemos un poco al respecto. Vamos entonces hoy a abordar específicamente el fragmento que hay de este texto desde el versículo 22 hasta el versículo 25. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Lo primero que es muy interesante en ese texto es que, claro, Pablo está planteando un contraste entre las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Y el primer contraste que se plantea ahí es entre las palabras obra y fruto. Vean que cuando Pablo hace el contraste no dice las obras de la carne y las obras del Espíritu. Podría uno pensar, si se está haciendo un contraste, ¿por qué no simplemente le llama obras y obras? Entonces, el primer contraste es que Pablo considera que lo que genera la carne son obras, en cambio lo que genera el Espíritu son frutos. ¿Qué diferencia hay en eso? ¿Cuál es la diferencia entre obras y fruto? Resulta que no solo acá, sino que en el Nuevo Testamento, cuando se habla de cosas como alabar a Dios, cuando se habla, por ejemplo, del ministerio, cuando se habla de ser dóciles al accionar de Dios, normalmente cuando se habla de esas cosas, siempre se habla en términos de fruto, siempre se habla en términos de que eso es un fruto. ¿Y qué significa eso de que es un fruto? Cuando se habla de que es un fruto, se está haciendo referencia a que es producto de algo que pasa en el interior. Cada que se habla de fruto, se habla de algo que procede del interior. De manera pues que ahí hay una primera diferencia. Una obra es algo que puede ser solamente exterior. Una obra es algo que simplemente se hace exteriormente. Pero el fruto tiene sí o sí que tener ligazón con algo que pasa en el interior. Eso entonces, obviamente en el contexto cristiano, lo relacionamos con que es algo que es producido por Dios en el interior y se le llama fruto. Y se le llama fruto porque es lo que saldría naturalmente de eso nuevo que hay en el interior. Por eso es que la palabra, vean que la palabra nos hace unas analogías muy lindas de nuestra condición espiritual en términos biológicos. Una analogía biológica hay constantemente en la palabra para explicarnos nuestra condición espiritual. Entonces vean que ahora hablamos de nueva naturaleza.
Hay un asunto ahí interesante con esa analogía biológica. Y nosotros ahora tenemos una nueva naturaleza. Y ahora nos dicen que hay algo adentro nuestro, que es una naturaleza X, y que eso hace que adentro de nosotros esté pasando algo y que por lo tanto se generen unos frutos distintos que les llamamos frutos del Espíritu. Entonces, cuando se habla de fruto, vuelvo y repito, sí o sí se está hablando de que algo está pasando en el interior y que eso que vemos externamente no es solo una obra externa, sino que es producto de algo que está pasando adentro. Vean que eso lo cambia todo. Entonces, nosotros podemos sentarnos con la palabra y leer, y leer, y leer, y leer, y leer, y sentir que entonces estamos cumpliendo, porque leí 20 minutos al día la palabra, entonces estoy cumpliendo. Eso, aunque tenga la misma expresión externa, que es sentarme en un escritorio y leer, eso puede ser una obra o puede ser un fruto. Dar una ofrenda, aunque tenga una misma expresión externa, me metí la mano al bolsillo, saqué dinero o fui a la alacena y saqué algo de comer o regalé mi tiempo para servir a alguien. Eso puede ser una obra, simplemente una obra externa, o puede ser un fruto del Espíritu, o puede ser un fruto de algo que está pasando adentro. De tal manera que cuando hay esa especie de confusión al respecto de las obras, pues hay que entender que finalmente esa discusión sobre las obras que hacemos no tiene tanto que ver con la obra en sí, sino con la procedencia de esa obra. ¿Esa obra es una obra de la carne o esa obra es un fruto del Espíritu? Fruto entonces tiene que ver con algo que hay adentro y que da como resultado algo en consecuencia con esa naturaleza. Recuerden que constantemente hemos puesto un ejemplo. Biológicamente entonces, uno podría hablar de algo que dé frutos, por ejemplo, un palo, un árbol frutal. Y entonces un árbol de mangos, pues da un fruto que es mangos. ¿Por qué? Pues porque tiene naturaleza de mango. Y entonces lo normal es que de mangos. No se está violentando al palo de mangos, no se está violentando a sí mismo cuando da mangos. Pero si quisiera dar naranjas del palo de mango, pues también se podría parar en una pata, hacer mucha fuerza, constreñirse para que saliera una naranja y no saldría la naranja porque tiene naturaleza de mango y por lo tanto lo normal en él, lo que está de acuerdo a su naturaleza es que de mangos. En ese sentido, la palabra nos compara con eso. La palabra nos dice, es que ustedes tienen que tener una naturaleza distinta para que lo que produzcan sean frutos del Espíritu. Y esa comparación forestal no me la estoy inventando yo. Jesús utiliza esa analogía exacta. Jesús nos dice, vea, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. La vid es la parte central de la mata del vegetal y los pámpanos son las ramas en donde salen las uvas. Estamos hablando, en este caso, pues Jesús puso una comparación con un árbol específico o con una planta específica que es la vid, que es la planta de donde salen las uvas. Y entonces Jesús dice, yo soy el tronco, yo soy la parte central. En esa parte central es por donde sube los minerales, por donde sube el agua, por donde sube la savia, por donde sube todo lo que necesitan las ramas para poder dar fruto. Y entonces Jesús nos dice, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. Y nos dice a continuación,
Los pámpanos no pueden llevar fruto por sí mismos. Una rama no se puede poner a hacer fuerza para que salgan uvas. No pueden dar frutos por sí mismos. No pueden dar frutos si no permanecen unidos a la vid. Y por eso nos dice Jesús, separados de mí, ustedes nada pueden hacer. Pero el que permanece en mí lleva mucho fruto. De tal manera que el primer contraste que hace Pablo es que entendamos que la obra es lo externo. La obra es algo que se puede hacer sin que eso necesariamente tenga correspondencia con algo que está pasando en el interior. ¿Sí? En cambio, el fruto es algo que es consecuencia de lo que pasó aquí adentro. Es consecuencia de una nueva naturaleza. Es consecuencia de un obrar del Espíritu Santo. ¿Cómo lo identificamos? Por fuera se pueden ver igualito. Por fuera puede que esto sea, el caso A sea dar una ofrenda y el caso B sea dar una ofrenda, pero en el caso A sea un fruto del Espíritu Santo y en el caso B simplemente sea una obra de alguien que por apagar su conciencia, por sentirse bien consigo mismo, está dando una ofrenda. O una persona no regenerada que finalmente tiene cierta buena voluntad con los demás, puede estar dando una ofrenda sin que eso obviamente sea un fruto del Espíritu, porque si no ha sido regenerado, pues no tiene al Espíritu Santo adentro. Y entonces, de lo que se nos está hablando aquí es de una vida en donde hayan frutos del Espíritu. Lo primordial es entonces que el Espíritu Santo esté y que sea el origen de esas cosas de las que ya nos va a hablar a continuación Pablo. Las obras entonces se manifiestan en el exterior, mientras que los frutos son el resultado de algo que hay adentro. El creyente, una persona creyente, manifestará inevitablemente su nueva naturaleza a través de frutos del Espíritu. Inevitablemente. Recuerden, cuando estudiamos Juan, llegamos a precisamente ese texto de la vid y los pámpanos, llegamos a la conclusión de que ese asunto de cristianos o de creyentes que no dan fruto es imposible, precisamente porque Jesús dice, si ustedes permanecen unidos a mí, darán mucho fruto. Pero ahí no se queda el contraste. Vean que si uno revisa ese asunto de las obras de la carne y el fruto del Espíritu, ya nos queda claro que hay una diferencia en que uno es externo y el otro viene del interior, pero también hay otra diferencia que se ve ahí en primera instancia cuando uno lee el texto y es, Pablo las obras de la carne las pone en plural, las obras de la carne. En cambio, cuando habla del fruto del Espíritu, habla de algo que es singular, el fruto del Espíritu. Es como si nos dijera que aquellas cosas de la carne, aquellas cosas que vienen de la carne, no todas tienen la misma fuente, no todas tienen el mismo sentir. Es más, es posible que una persona practique solo una o dos o algunas o quizás la mitad de todas esas cosas que Pablo mencionó como obras de la carne. Adulterio, recuerden, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. Entonces la deja abierta. Sería imposible que una persona las practique todas por igual, de una forma habitual y activa. Muy seguramente es imposible. Entonces hay un diferente sentir, hay diferente fuente. ¿Sí? Hay algunas obras de la carne que vienen precisamente por un tema que está asociado al ego y al no ser capaz de concebir que alguien tenga algo que yo deseo y entonces por ahí obro de X manera. Pero
hay otro tipo de obras de la carne entre ese grupo grande que nos dice Pablo, y entonces pareciera que no siempre todas tienen la misma fuente y por lo tanto hay diferentes procedencias y por lo tanto entonces las pone en plural. Pero lo más interesante es que cuando habla del fruto del Espíritu lo pone en singular. Cuando habla del Espíritu Santo, está hablando de algo que solo tiene una fuente, que es el Espíritu Santo. Todos los frutos del Espíritu Santo se producen en lo mismo, se producen en la misma fuente, tienen una misma génesis, es el Espíritu Santo. Pero fuera de eso, cuando se nos habla del fruto del Espíritu, se nos dice que el fruto del Espíritu se produce de manera completa en cada creyente. Entonces, en las obras de la carne puede que nosotros digamos, es que a mí el tema de la ira, ese es mi punto débil, pero no, yo no soy un homicida. O a mí me da duro con el tema de las enemistades y los pleitos, pero yo no tengo ningún problema con el tema del adulterio y la fornicación. Entonces, algunos están más asociados a una de esas obras de la carne que a otra. En cambio, cuando hablamos del fruto del Espíritu, el fruto del Espíritu se produce de una manera completa en cada creyente. Claro, tiene intensidades diferentes en cada uno de nosotros. Tiene intensidades y diversas manifestaciones en cada persona, dependiendo de cómo le dejemos obrar. Pero el fruto del Espíritu es producido de manera completa en todos los creyentes. No es que el Espíritu a algunos les dé paciencia, mientras que a otros les da fe. No, los frutos del Espíritu vienen de manera completa al creyente en su totalidad. Y precisamente las intensidades de esas manifestaciones dependen de la obra que está haciendo el Espíritu en nosotros y de qué tanto dejemos y seamos dóciles para que Él precisamente vaya cambiando lo que deba ser cambiado. Listo. Entonces, hay dos contrastes básicos. El tema de la procedencia, obras exteriores, fruto es algo que pasa en el interior y las obras se pueden dar con solo algunas manifestaciones en cada uno de nosotros, muy seguramente no todas. En cambio, el fruto se produce de manera completa en nosotros porque tiene solo una fuente, el Espíritu Santo. El segundo punto que es interesante a raíz de estas cosas que acabamos de mencionar es si el fruto del Espíritu Santo viene de adentro, si el fruto del Espíritu Santo es la consecuencia de algo que pasa en el interior, y si el fruto del Espíritu Santo es singular, de manera que todos tenemos de manera completa ese fruto producido en cada uno de nosotros, entonces podríamos decir que el fruto del Espíritu, por ser fruto, es un indicador externo de salvación. Es un indicador externo de que algo dentro de nosotros está pasando. Hay en muchas ocasiones, a veces la gente le pregunta a uno, ¿yo cómo sé si sí tengo el Espíritu Santo? Porque la palabra es muy clara y dice, el que no tenga el Espíritu Santo no tiene nada que ver con Cristo. No hay cosa semejante a un cristiano sin el Espíritu Santo. En el momento en el que creemos en Jesucristo como Señor y Salvador y somos redimidos, en ese momento recibimos el Espíritu Santo. Pero claro, hay algunas personas que tienen unos ministerios y unos dones muy particulares en donde hay manifestaciones más claras del Espíritu Santo. En otras personas no. Y entonces a veces la gente pregunta, ¿yo cómo sé si tengo el Espíritu Santo? Sobre todo cuando uno predica acerca de las arras. El Espíritu Santo es las arras, la garantía de la salvación. Entonces, claro, vienen ese tipo de cuestionamientos al corazón. ¿Yo cómo sé? ¿Yo cómo sé que sí soy salvo? Pues resulta que esto que estamos conversando hoy es una forma interesante de darnos cuenta de ello, porque
el fruto del Espíritu, estas cosas de las que ya vamos a hablar a continuación, no se pueden dar si no está el Espíritu adentro. Por lo tanto, son un indicador de que efectivamente el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Y por lo tanto son un indicador externo de salvación. Es decir, usted y yo tenemos condición de hijos de Dios. Usted y yo tenemos condición de ciudadanos del reino. Y esa condición de hijo de Dios y esa condición de ciudadanos del reino de Dios se manifiesta en el fruto del Espíritu. Precisamente cuando Jesús está hablando de los creyentes y de los no creyentes, dice, por sus frutos le conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos? ¿O acaso se recogen higos de los abrojos? Así es entonces, el buen árbol da buenos frutos y el mal árbol da frutos malos. Por sus frutos los conoceréis, es decir, los van a reconocer. El indicador externo tiene que ver con el fruto que damos. De manera pues que es un punto interesante venir a este tema entendiendo precisamente que por el hecho de que se produzcan en el interior, entonces podemos entenderlos como indicadores externos. Ahora, claro, el Espíritu nunca deja de producir algún fruto en la vida del creyente. Si tenemos adentro el Espíritu Santo está produciendo fruto en nosotros. Pero resulta que es que la palabra, cuando habla del término fruto, dice que el Señor desea que sus discípulos lleven mucho fruto. Es decir, que en usted y en mí, si tenemos al Espíritu Santo, pues el Espíritu Santo está manifestando el fruto del Espíritu con cierta intensidad. Pero Dios desea que ese fruto del Espíritu se manifieste con más intensidad. Y siempre es posible que el creyente manifieste más fruto del Espíritu si es receptivo al Espíritu Santo, si es dócil al Espíritu Santo. Y entonces aquí entra un asunto muy interesante que venimos conversando desde hace varias semanas, y es, a pesar de que salga de adentro y a pesar de que se tiene que corresponder con la obra del Espíritu Santo, esto tiene conexión con la responsabilidad nuestra. Cuando hablamos de la santificación y cuando hablamos de lo que hace el Espíritu Santo en nosotros, tenemos que entender que es el Espíritu Santo el que lo hace en nosotros, pero también tenemos que entender que hay un mandato en la palabra a nosotros diciéndonos, sean constantemente llenos del Espíritu Santo, que quiere decir, sean constantemente dóciles, sométanse constantemente al Espíritu Santo. Cuando vayan a dar un paso, sometan su voluntad al Espíritu Santo para que ese paso no sea conforme a los deseos de la carne, sino conforme a lo que el Espíritu quiere hacer en nosotros. Cuando vayan a tomar una decisión, sométanse al Espíritu Santo para que esa decisión no se corresponda con las obras de la carne y los deseos de la carne, sino con lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros. Cuando vayan a emprender un proyecto, sométanse. Cuando se levanten, sométanse. Cuando se vayan a acostar, sométanse constantemente. Sean constantemente llenos. Recuerden que en algún momento explicamos un poco ese asunto de la llenura del Espíritu, porque cuando uno le dicen sea constantemente lleno, uno cree que es que el Espíritu Santo lo tengo muy poquitico y entonces tengo que pedir Espíritu Santo para que se me llene. No, nosotros tenemos la plenitud del Espíritu Santo en nosotros, pero la llenura del Espíritu Santo tiene que ver es con qué tanto dejamos que el Espíritu Santo obre en nosotros. Es más, cuando usted peca, el Espíritu Santo no se va. Si usted lee claramente la palabra, Pablo, cuando nos llama a no pecar, a no cometer las obras de la carne, dice, no contristen al Espíritu Santo, no lo entristezcan. Cuando ustedes pecan, el Espíritu Santo no sale y se va y los deja abandonados. El Espíritu Santo se queda, y la palabra que utiliza Pablo, lo más cercano a nuestras emociones,
utiliza un antropomorfismo, porque no quiere decir que sepamos exactamente qué es lo que pasa ahí con el Espíritu Santo, pero la analogía que utiliza Pablo es: el Espíritu Santo queda allí, pero se contrista, se entristece porque no le dejamos hacer la obra que Él quiere. No dejamos que Él haga de nosotros la clase de personas que Dios ha pensado que seamos nosotros, que Dios ha querido que seamos nosotros. Entonces, aunque estemos hablando de fruto, porque parecerá que, como ahora mencioné, el palo de mangos no hace fuerza, efectivamente, cuando nosotros tenemos una nueva naturaleza, salen esos frutos, pero tenemos que dejar que actúe el Espíritu Santo. Tenemos que ser dóciles, tenemos que someter nuestra voluntad, porque ya sabemos que dentro nuestro hay un conflicto. Somos propensos al pecado porque tenemos carne, que es aquella parte no redimida que espera la redención futura. Tenemos al Espíritu. Y entonces ahí hay una conexión con nuestra responsabilidad. Por eso hay un mandato: anden en el Espíritu. Este texto lo comenzamos con ese mandato. Si eso no tuviera nada que ver con nuestra responsabilidad, no sería un mandato. Simplemente el Espíritu haría en nosotros todo y no tendríamos nosotros que andar, no tendríamos que nosotros caminar, no tendríamos que nosotros estar atentos para que precisamente nuestro andar sí sea en el Espíritu. Eso entonces quiere decir que nosotros sí tenemos algo de responsabilidad allí. Nosotros tenemos que ser dóciles, tenemos que dejarnos conducir, tenemos que ser continuamente llenos del Espíritu, tenemos que pasar tiempo en su presencia, tenemos que dejarnos guiar y dejarnos moldear, y tenemos entonces que ser responsables con ello. Si eso pasa, pues resulta que tendrá un efecto, y es que paulatinamente el creyente empezará a experimentar en su vida que las obras habituales de la carne empiezan a ser cada vez menos, y el fruto producido por el Espíritu empieza a ser cada vez más. Y eso es a lo que le llamamos santificación. Eso es a lo que le llamamos la obra de santificación, que es la obra del Espíritu Santo. Se puede ser un creyente en donde haya mucha manifestación de las obras de la carne. Sí. Si ustedes van y leen la primera carta de San Pablo a los Corintios, es una carta escrita a una iglesia, obviamente a la iglesia de los Corintios, a la iglesia de Corinto. Y cuando hablamos de una carta enviada a una iglesia, estamos hablando de quienes ya conocieron a Jesús y lo aceptan como su Señor. Y Pablo los regaña y les dice: ustedes son creyentes carnales. ¿Qué significa ser un creyente carnal? Significa ser un creyente que está siendo descuidado y por lo tanto está dejando que ese conflicto interno que pasa en su interior esté más del lado de las obras de la carne que del fruto del Espíritu. Entonces ahí hay que tener cuidado, hay que ser responsables, porque precisamente hay un mandato para nuestra vida, y es: anden en el Espíritu. Sean dóciles al obrar del Espíritu Santo, déjense conducir por el Espíritu Santo, sean continuamente llenos del Espíritu Santo, y si eso pasa, vamos a experimentar cada vez con mayor intensidad el fruto del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo se manifiesta ese fruto del Espíritu Santo? Ya sabemos que es uno solo, ya sabemos que está de manera completa en todos. Lo que pasa es que con diferentes intensidades en función de cómo lo dejamos obrar en nosotros. Pero Pablo establece que hay 9 tipos de manifestaciones o 9 características de ese fruto del Espíritu Santo. Y precisamente en los versículos 22 y 23, Pablo hace una lista de 9 características del fruto del Espíritu Santo. ¿Qué es importante recalcar y qué es importante recordar? Primero,
que no se trata de múltiples frutos espirituales, se trata de un solo fruto. Recuerden que es singular, es un solo fruto producido por el Espíritu que tiene características y que entonces esas características son inseparables entre sí. Vuelvo y repito, no es que alguno tenga fe y el otro no tenga nada de fe, sea totalmente nulo en la fe, pero es bondadoso. No, son inseparables entre sí porque son producidos por un solo espíritu y es uno solo el fruto del espíritu. No se producen de manera aislada. Lo que sí pasa, vuelvo y repito, con las obras de la carne. Alguien puede tener debilidad por una de estas obras enumeradas, mientras que por la otra no. Aquí se van a dar cuenta que cuando revisemos esas características, va a volver la paradoja, va a volver ese asunto paradójico entre el obrar de Dios y la responsabilidad humana. Porque esas 9 manifestaciones del fruto del Espíritu, aunque se nos presentan como un regalo de Dios, como obviamente un fruto del Espíritu Santo, también se nos presentan como mandatos. De manera pues que otra vez ahí está esa dualidad paradójica entre es que Dios lo hace en nosotros porque es un fruto, pero al mismo tiempo es un mandato. Tenemos que ser responsables. ¿Hasta dónde llega la responsabilidad humana y hasta dónde llega la soberanía divina? Lo hemos planteado en todos los temas. Siempre hay la pregunta de fondo entre cuál es la línea divisoria entre la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Y siempre hemos dicho, esas son dos cosas que nosotros queremos fragmentar, pero que la palabra nos pone siempre en conjunto. Siempre nos dice, sea responsable. Haga todo como si solo dependiera de usted. Es un mandato. Cuiden su salvación con temor y temblor, dice Pablo. Pero al mismo tiempo, sepa que todo depende de Dios. Porque si no es el Espíritu Santo el que lo produce en nosotros, estaríamos hablando de una obra externa. Es el Espíritu el que lo produce en nosotros, pero debemos ser responsables en la docilidad para que el Espíritu pueda orar en nosotros conforme a su querer. Vamos entonces a revisar ese listado de las 9 manifestaciones del fruto para que lo entendamos un poco más y precisamente podamos, entendiéndolo, ser mucho más conscientes de esa manifestación en nosotros, tanto porque se esté presentando con una buena intensidad, como si porque consideramos que tenemos que ser más dóciles frente a eso. Pablo comienza ese listado con el tema, con la manifestación del amor. Cuando habla del fruto del Espíritu, habla de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Arranca con el amor. El amor es la virtud suprema de la vida cristiana. Recuerden que acabamos de pasar el versículo 14 de este capítulo 5 de Gálatas, en donde Pablo nos ha dicho toda la ley, todo lo que le dio Dios a Moisés, toda la revelación que hay desde la salida de Egipto, toda la ley se resume en una sola palabra: amarás a tu prójimo como a ti mismo. La ley de Dios se resume en el amor. Ahora, cuando revisamos este amor que aparece aquí, resulta que tenemos que hacer una claridad, y es que en castellano nosotros utilizamos una sola palabra, amor, para muchas cosas. En cambio, en el idioma en el que fue escrito el Nuevo Testamento, en griego, hay 3 palabras distintas que nosotros las relacionamos con amor, pero que no son lo mismo. Entonces, en griego hay la palabra agapao o agape, que nosotros en castellano la traducimos como amor. Está la palabra fileo o filia, que nosotros en castellano simplemente también la llamamos amor, y está la palabra eros, que nosotros en castellano la llamamos amor. Entonces vean que son 3 cosas distintas. El eros, si uno revisa
el uso que se le daba en el contexto griego se relacionaba con el amor de pareja. Cuando un hombre y una mujer se aman, ahí hay algo, ahí hay unos sentimientos, ahí hay un enamoramiento, ahí hay un deseo, y a todo eso es lo que se le llama eros. De ahí viene el término erotismo, porque es un amor muy de pareja. El término fileo es un amor, y cuando uno lo revisa en griego, se refiere a los amores fraternales, al amor que uno siente, por ejemplo, por los hermanos, al amor que uno siente por los amigos, al amor que uno siente incluso por algunos hobbies, por algunas cosas. Hay un amor de filiación. Entonces, el término filiación viene precisamente del fileo. Cuando nosotros decimos, es que yo amo mi terruño, el lugar donde nací, el término en castellano para ese amor es la topofilia, el amor por ese lugar donde nací. Esa filia es fileo. Y vean que ese fileo es muy diferente al amor eros. Pero el amor agapao o el amor agape es totalmente distinto a estos. Es un amor diferente, y precisamente cuando aquí Pablo habla del fruto del Espíritu y empieza a mencionarnos las manifestaciones, habla del amor ágape. Y es una forma de amor que no solamente se manifiesta con emociones o con sentimientos agradables. Cuando nosotros hablamos del amor eros y del amor fileo, suele tener todo que ver con emociones y suele tener mucho que ver con sentimientos agradables. Pero resulta que cuando se habla del amor agapao o el amor ágape, no necesariamente tiene que ser un asunto agradable. Por ejemplo, Jesús en el Evangelio de Juan aparece en el capítulo 15 que Jesús nos dice: no hay mayor amor que dar la vida por sus amigos. Ese amor al que se está refiriendo Jesús es el amor ágape. Es un amor desinteresado, es un amor completo, es un amor a un nivel muy superior. Es un amor que no depende de que me haga sentir bien o no. Normalmente los amores eros a veces caducan. ¿Por qué? Es que ya no nos sentimos tan bien, es que ya nos parece que no congeniamos, es que hay incompatibilidad de caracteres. Y entonces resulta que es un amor muy desde el sentirme bien, es un amor muy desde lo que yo experimento en términos de bienestar al tenerlo. En cambio, cuando Jesús nos dice, no hay mayor amor que dar la vida por sus amigos, ahí nos está hablando de un amor cuya manifestación no solo se reduce a emociones o sentimientos agradables. Y entonces, por ahí una vez leía que, que hay algunos términos que nosotros traducimos como amor, por ejemplo, el eros y el amor fileo, que en castellano se acercan más al término querer. Ustedes se han dado cuenta que para nosotros el término amor y el término querer parecen sinónimos. Es más, las parejas comienzan diciendo te quiero mucho. Y ya cuando pareciera que se quieren más, dicen te amo. Como si fueran ambos algo parecido, pero el amor está una escalita más arriba. Resulta que me interesó mucho lo que leí al respecto, porque este autor estaba haciendo una reflexión asociada a qué pasa cuando uno quiere. El término querer tiene que ver con lo que yo quiero. Yo quiero tal comida, yo quiero tal sensación, yo quiero estar de X manera, y entonces el querer lo exige todo. Y entonces hay amores muy exigentes. El amor eros es exigente, porque el amor eros sí o sí exige exclusividad. Una pareja sin exclusividad no funciona. De manera que hay amores que son exigentes, lo exige todo.
Hay amores fileo que son exigentes. En cambio, cuando hablamos del amor ágape, es un amor que no exige nada, sino que es un amor que lo entrega todo. Por eso estamos hablando de un amor distinto. Cuando se nos dice, la ley se resume en una sola palabra, amarás a tu prójimo como a ti mismo, precisamente se están refiriendo al amor agapado porque es un amor que es capaz de entregar todo a pesar de no recibir algo a cambio. ¿Se acuerdan cuando Jesús decía, y si ustedes aman a sus amigos, qué gracia están haciendo? Todo el mundo ama a sus amigos, a los que se dejan guiar solo por las obras de la carne, también aman a sus amigos. ¿Por qué? Porque ese es un amor de reciprocidad, es un amor de que lo amo porque me hace sentir bien, es un amor de que lo amo porque nunca me has fallado. ¿Se dan cuenta uno como le dice a los amigos? Es que yo lo adoro porque es que nunca me ha quedado mal. Es un amor exigente, es un amor que depende de que nunca me quede mal. En cambio, el amor agapao es un amor de entrega total. Y por eso es el único amor con el que se podría hablar de amar a un enemigo, porque es el amor que no necesariamente es recíproco, es el amor que no exige. Y es un amor tal que pone a Dios como referente. Cuando nos van a enseñar en la palabra sobre ese amor, el referente es Dios. Por ejemplo, Romanos 5:8 nos dice, Dios muestra su amor a nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el amor de Dios. ¿Cómo podemos ver, cómo se nos muestra ese amor? ¿Cómo podemos evidenciarlo? En que usted es pecador y Cristo murió por usted. Es decir, no lo merecía. Es decir, usted no hizo méritos. Es decir, no es recíproco. No es el resultado normal de algo. Es a pesar de que ahí no hay reciprocidad, a pesar de que ahí no había, eh, no había algo que sustentara ese amor, aún así Cristo murió por nosotros, porque es un amor que lo entrega todo. Primera de Juan 3:16 dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Entrega total. Ahora, esto parece obviamente un asunto muy espiritual. Y el asunto es que a veces lo entendemos tan espiritualmente y nos volvemos tan espirituales que entonces solamente vemos la manifestación de este amor en ese sacrificio supremo. Solamente vemos la manifestación de este amor en dar la vida por otros. Y entonces uno encuentra un montón de cristianos que aman mucho y están dispuestos a dar la vida por su prójimo. Y entonces yo voy a ir a misiones y me voy a ir para un país lejano como misionero porque yo voy a dar la vida. Pero resulta que en la palabra, aunque se nos pone ese referente, se nos plantean pruebas o situaciones en las que ese amor tiene que salir a relucir antes de ese sacrificio supremo. En las que ese amor tiene que salir a relucir y no tiene nada que ver con ese punto supremo de dar la vida por el otro. Y ahí también tiene que salir a relucir. A mí en ese aspecto siempre me llama la atención aquella palabra de Juan en la primera carta de San Juan, creo que por allá en el capítulo 3, él dice, vea, si usted tiene bienes de este mundo y ve a su hermano con necesidad y no le ayuda, el amor de Dios no mora en usted. Si usted tiene con qué ayudarle a su hermano y no le ayuda, sino que cierra su corazón, pregunta Juan, ¿cómo puede el amor de Dios morar en usted? De manera pues que a veces esto lo llevamos a un nivel solo
de entregar la vida en el martirio, de entregar la vida en la obra, pero resulta que este amor Dios nos pone a que lo manifestemos con el prójimo, con el próximo, que es cuáles de los que están ahí cerca tuyo tienen necesidad. El que no ayuda al cercano en tiempos de necesidad se engaña a sí mismo. Y ahí muy seguramente todos tenemos cómo empezar a revisar cómo está este asunto del fruto del amor en nosotros. Claro, el Espíritu Santo va a ir ayudándonos a amar de unas maneras menos egoístas, menos exigentes y más desde el amor agapao. Y muy seguramente eso no tendrá que ver, al menos no en todos los casos, con el dar la vida por los amigos. Pero muy seguramente sí en todos los casos tendrá que ver con cómo somos capaces nosotros de amar al otro, de privarnos de cosas y entregárselas al otro, cómo el amor obviamente nos debe hacer generosos, porque el amor no lo exige todo, sino que lo entrega todo. Yo normalmente me leo al menos una vez al año el libro de C.S. Lewis, Mero Cristianismo. Y en ese libro se habla de todos los puntos de la doctrina cristiana. Y cuando llega el tema de la generosidad, Lewis simplemente dice, de esto ni siquiera tendríamos que hablar. La generosidad debería ser innata en un cristiano. A los cristianos no nos tendrían por qué hablar y hablar de la generosidad, de ayudar al otro, de dar ofrendas. Eso debería ser innato en el cristiano. Si alguien es consciente de lo que ha hecho Dios en su vida, y si alguien es consciente de que todo lo que tiene procede de Dios, la generosidad es lo más obvio que deberíamos tener como resultado de la conciencia de esa obra de Dios. Esa es la primera manifestación. Y aunque es una manifestación del fruto del Espíritu, resulta que es un mandato, no es una opción. Es un mandato para nosotros. Anden en el amor como Cristo nos amó, nos dice Pablo en la carta a los Efesios. Es un fruto del Espíritu. Usted no va a poder amar nunca de esta manera como la acabamos de plantear, de esta manera de entrega total. Nunca lo vamos a poder hacer en nuestras fuerzas. Es algo que el Espíritu Santo hace en nosotros. Pero cuando vamos a la palabra, nos dicen, anden en el amor. ¿Qué quiere decir eso? Pues que nosotros tenemos responsabilidad en dejar que el Espíritu Santo nos enseñe a amar de esa manera. Pero ahí no se queda la lista, obviamente, apenas la comenzamos. La siguiente manifestación de la que habla Pablo es gozo. Gozo es una palabra griega, chará, y es una palabra que no solamente se utiliza en este texto, sino que se utiliza unas 70 veces en el Nuevo Testamento y siempre significa lo mismo. Siempre gozo, chara, significa o tiene que ver con un sentido profundo, no superficial, un sentido profundo de plenitud, de felicidad, de bienestar, porque es un sentido que está basado en realidades espirituales. Es como una satisfacción interior que brota de nuestra relación con Dios. Es como una plenitud que siente alguien que sabe que todo está bien entre él y su Señor. No es una experiencia que venga como resultado de las circunstancias vividas. No es una experiencia que venga como resultado de circunstancias favorables. Es que me dieron una buena noticia y siento un gozo. Ese no es del gozo del que estamos hablando. Porque con toda seguridad ese gozo va cesando. Ese gozo es dependiente de que haya una buena noticia. Ese gozo es dependiente de que las cosas salgan bien. Este no es una experiencia que venga como resultado de una circunstancia favorable. Es más, ni siquiera es una emoción humana que es estimulada por una relación con Dios. Porque a veces, cuando uno está en un momento intenso de oración, claro, nuestras emociones son movidas.
Y Dios estimula nuestras emociones y entonces uno ahí a veces siente un gozo particular, pero es particular y es temporal. En cambio, este gozo del que estamos aquí hablando no es temporal, no es resultado de una circunstancia específica, sino que fluye de manera inevitable como consecuencia de tener conciencia de que Jesús me puso a buenas cuentas con Dios, de que Jesús me salvó, de que yo no tenía ninguna posibilidad de ser declarado justo delante de Dios, de que yo soy totalmente insolvente, de que yo soy totalmente incapaz, pero Jesús fue y entregó su vida por mí y me salvó. Y yo tengo pleno conocimiento de su presencia continua en mi vida. Eso, tener conciencia de que Dios nos salvó y que tiene una presencia continua en nuestra vida, eso trae como resultado una plenitud especial. Es un resultado especial que es independiente de las circunstancias humanas. Es más, a veces es más fuerte cuando las circunstancias humanas son difíciles y dolorosas. A veces se pone más fuerte cuando las circunstancias son difíciles. No varía porque las cosas salieron bien o salieron mal, porque no es el gozo de las circunstancias, es el gozo de entender lo que Jesús ha hecho por mí y de entender que entonces todo está bien entre Dios y yo. Claro, es un regalo. Es un regalo que Dios nos da, es un fruto del Espíritu, es pleno y completo en todo sentido porque nada humano ni nada circunstancial le quita o le añade, pero obviamente no es completo si no se mantiene una dependencia y una obediencia al Señor. Obviamente no lo experimentamos de manera intensa cuando no estamos dejando al Espíritu Santo obrar en nosotros. Entonces, aunque es un regalo de Dios por medio del Espíritu, también es un mandato. Pablo, por ejemplo, en la carta a los filipenses les dice, regocíjense en el Señor siempre. Y lo repite, dice, regocíjense en el Señor siempre. Otra vez les digo, regocíjense. Es como si les dijera, es que, es que la tendencia natural es que ustedes estén dispersos y no estén teniendo plena conciencia de lo que fue hecho por ustedes. Y entonces cuando da el mandato regocíjense es, sean conscientes de lo que se ha hecho en sus vidas y permitan que eso, la conciencia de ese hecho, traiga un gozo que no lo quite nada. Viene como un don divino, pero, pero tenemos responsabilidad en términos de dejar actuar el Espíritu Santo. Cuidado, que no estoy diciendo que el hecho de que sea un mandato implique que nosotros tenemos que fabricarlo, implique que nosotros tenemos que imitarlo, ¿no? Que nosotros tengamos que hacernos los que estamos sintiendo gozo cuando no estamos sintiendo nada. No, eso es deshonestidad e hipocresía. El cumplimiento del mandato no es fabricar algo que no existe, no es intentar externalizar algo que no tengo adentro. No, el cumplimiento del mandato es entender y disfrutar de una gran bendición que ya poseo. El milagro más grande que se puede haber dado en nuestra vida es que estábamos muertos y hemos sido llevados a vida. Ese es el milagro más grande. Obviamente necesitamos otras cosas. Obviamente hay muchos de ustedes que estarán esperando un milagro de sanación y hay muchos otros que están esperando una resolución de un tema financiero y hay otros que están esperando un asunto asociado al corazón y están esperando que Dios ponga la pareja adecuada en sus caminos. Todo eso es importante para nosotros y para Dios. No son asuntos con los cuales Dios es indiferente, pero resulta que Dios, por una razón específica, le llama añadiduras.
porque definitivamente todo eso no tiene ningún valor en comparación con que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y fuimos devueltos a la vida. Ese es el cumplimiento del mandato. No que fabriquemos un gozo de la nada, sino que en la presencia de Dios seamos capaces de entender, de hacernos consciente de lo que ha pasado en nuestra vida. Y entonces empezar a disfrutar de esa bendición. Recuerden que Pablo a los romanos les decía, es que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que el reino de Dios es gozo? Pues precisamente este fruto del Espíritu Santo, la plena conciencia de lo que ha hecho Jesús por mí y a partir de entenderlo, poder gozarme de la situación espiritual que ha comprado Jesús para mí con precio de sangre. Eso es a lo que teológicamente se le ha llamado la extraña joya del contentamiento cristiano. ¿Por qué se le llama la extraña joya del contentamiento cristiano? Porque no depende de lo circunstancial. Pablo decía, yo sé vivir en la abundancia y sé vivir en la escasez, sé vivir en la salud y sé vivir en la enfermedad. Con todo y por todo estoy complacido, estoy bien, porque su gozo no era circunstancial, su gozo tenía que ver con la conciencia de lo que su Salvador había hecho por él. Y entonces hay hombres y mujeres que pareciera que encontraron una extraña joya y siempre están gozosos y siempre están con esa plenitud interna y siempre están con ese sentido profundo de bienestar, independiente de lo que estén viviendo. Es una extraña joya, es un gozo profundo, es un gozo no superficial y no fingido, es un gozo real. Y es una extraña joya. Y es una extraña joya que, recuerden, no es un don particular que Dios le da a algunos, no. Es el fruto del Espíritu que tiene esa manifestación si dejamos que el Espíritu, si somos dóciles y dejamos que el Espíritu nos guíe y nos conduzca y nos permita entender la obra de Cristo Jesús y nos permita vivir a partir de esa conciencia en este gozo que solo Él puede regalarnos. Es un regalo de Dios, pero es un mandato. Regocíjense en el Señor siempre. Otra vez digo, regocíjense. Filipenses 4:4. Algo de responsabilidad entonces estamos teniendo. Dejar precisamente que el Espíritu nos lleve a ese regocijo. La tercera de esas manifestaciones es la paz. Y la paz tiene mucho que ver con el gozo. Si el gozo era ese regocijo del corazón como resultado de tener una relación correcta con Dios, como resultado de la conciencia de lo que Jesús hizo por mí, pues la paz tiene que ver precisamente con que cuando tengo conciencia de eso, hay un efecto en mi mente. Ese término paz es el término griego eirene, que significa tranquilidad de mente, la tranquilidad en la mente. Y es la tranquilidad que viene como resultado de esa conciencia de salvación. Es como una especie de calma interior que viene como consecuencia de yo tener plena conciencia de lo que hizo Jesús por mí. Y esa expresión, si uno revisa esa expresión, Eirene, en el contexto en el que lo manejaban los griegos, es una expresión que tiene que ver con juntar cosas. Es una expresión que tiene que ver con agrupar cosas. Y entonces se parece mucho el uso que le daban a la expresión moderna, tener los asuntos en orden. Se han dado cuenta que nosotros decimos, estoy bien porque es que ya habían unas cosas que me estaban despelotando, pero ya las ordené. Es que tengo todas mis cosas en orden, tengo mis asuntos en orden. O cuando incluso la gente en sus últimos días está pensando en morir tranquilamente, en morir en paz. Dice cosas como,
ya puedo morirme tranquilo porque ya dejé mis cositas en orden. Esa expresión muy nuestra de poner las cosas en orden tiene que ver con esa expresión, Irene, de paz. Y entonces tiene que ver como con esa idea de que todo esté en su lugar, de que todo esté como debería estar. Y obviamente tampoco tiene que ver con las circunstancias. No tiene que ver con que uno diga, ya, tengo paz porque todo está en el punto que debería estar. Estoy bien en el trabajo, estoy muy bien con mi pareja, mi salud está perfecta y entonces ya estoy en paz. O ese término paz entonces que utiliza la persona que está preparando su testamento, que está ordenando cosas. No, esa paz que siente una persona porque ordenó sus cosas es una paz que depende de las circunstancias. Porque si esas circunstancias no estuvieran de esa manera, pues no sentiría paz. Aquí no estamos hablando de una paz que depende de las circunstancias, obviamente estamos hablando del fruto del Espíritu. Y entonces estamos hablando precisamente de la conciencia. Hay un regocijo, que es lo que llamamos gozo, por la conciencia que tenemos de la obra de Jesús. Y eso nos lleva a una conciencia en la mente, nos lleva a tener una, una calma mental y tiene que ver con que Dios pone en orden las cosas en mi vida. ¿Recuerdan ese texto de Romanos que a veces citamos tanto? Romanos 8:28. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pues resulta que no tiene que ver con que Dios va a hacer las cosas como yo quiera. Tiene que ver con la plena conciencia, la plena convicción de que Dios permite en mi vida, yo le estoy poniendo todos los días mi vida en las manos a Dios, y entonces tengo la plena conciencia de que Dios permite que en mi vida se den las cosas tal y como Él considera que son mejores para mí. Todas las cosas ayudan a bien. Y algunas de esas cosas a veces a primera vista no parecieran que estuvieran ayudando a bien. Porque nosotros somos cortos de vista, somos miopes, somos cortoplacistas. A veces estamos viviendo algo y no consideramos que sea lo mejor. Luego, después de un tiempo, uno mira para atrás y dice, de lo que me estaba librando Dios. En ese primer momento no lo sabemos, pero precisamente esta paz no depende de entender las cosas, sino del descanso y de la confianza en que si Dios lo está permitiendo en mi vida, es porque me va a ayudar a bien. Obviamente, tiene que ver con la plena conciencia de su soberanía en mi vida. Si Dios tiene el control de todos los aspectos en mi vida, entonces todas las cosas están en su lugar. Lo entienda o no lo entienda. Haya cosas que entienda qué papel están jugando. Haya otras que aún no entienda por qué las estoy viviendo, pero está la plena conciencia de que si Dios tiene el control, todo me ayuda bien y todo está en su lugar. Todo está tal y como debe estar. Resulta que eso también es un mandato. Si ustedes van al Evangelio de Juan capítulo 14, Jesús nos dice claramente, no se turbe su corazón. Pero fuera de eso, sigue leyendo en ese capítulo 14 y después nos dice, por nada estén afanosos. Y entonces es como si nos estuviera diciendo, si ustedes tienen plena conciencia del obrar de Dios en sus vidas, y si tienen plena conciencia de que Dios tiene el control, no existe una sola razón para que ustedes caigan en la ansiedad o para que ustedes caigan en el miedo. Puede que no entiendan todo lo que está pasando, pero pueden descansar en que Dios tiene el control. Es más, ¿saben en qué términos se refiere Pablo a esta paz? Filipenses 4:7 dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús.
la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Es que no entiendo lo que estoy viviendo, es que no entiendo para qué esto. Es que la paz de la que estamos hablando sobrepasa tu entendimiento. No depende de que entendamos o no entendamos. Depende solo del descanso en la soberanía divina, con la plena confianza en que Él, que me ama tanto que entregó a su único hijo por amor a mí, dispone las cosas de tal manera que todo me ayuda bien. Él, para el que el día de mañana no es una sorpresa, está disponiendo las cosas porque tiene el control que yo no tengo. Eso genera algo, paz. Eso genera esa calma interior que es consecuencia de entender el obrar de Dios en mi vida y no de las circunstancias. No es consecuencia de que no estoy teniendo perturbaciones, no es consecuencia de que no tengo problemas, no es consecuencia de que las cosas todas estén saliendo bien, no es consecuencia de que pude ordenar mis cositas y ahora ya tengo mis asuntos en orden. No, es consecuencia precisamente de la plena confianza que nos lleva a descansarnos en la soberanía de Dios. Es un fruto del Espíritu. Pero por nada estén afanosos. Es un mandato. No se turbe su corazón. Es un mandato. De tal manera que cuando se turba nuestro corazón y cuando estamos afanosos y cuando tenemos ansiedad y cuando tenemos miedo, no es que nos vayamos a inventar una paz que no sentimos, pero tenemos que ir entonces a la presencia de Dios, a pedirle que sea su Espíritu Santo obrando en nosotros para que podamos experimentar la paz que solo Él puede darnos. Eso es el cumplimiento del mandato. No es que nos inventemos una paz fingida. Es que entendamos entonces que en ese aspecto estamos obrando en la carne y no estamos dejando que el Espíritu Santo manifieste su fruto. Que en ese conflicto que hay al interior de nosotros, muy seguramente la soberbia, muy seguramente el ego, hacen que queramos tener el control. Y entonces tenemos que venir delante de Dios a decirle que tu Espíritu Santo me dé la plena confianza en ti para entender que eres tú quien tiene el control y que lo mejor que puede haber para mi vida es que tú tengas el control. No es una paz fingida, pero es una paz que sobrepasa nuestro entendimiento. Solo proviene del Espíritu Santo. Como ven, ahí hay tres manifestaciones y son tres manifestaciones que tienen que ver con nuestra relación con Dios. Amor, gozo y paz. Ahora, Pablo nos trae otras tres que tienen que ver con una relación en otro sentido, ya una relación no tan vertical, sino más horizontal, nuestra relación con los demás. Y entonces nos trae otra triada de manifestaciones: paciencia, benignidad y bondad. Y esas tres obviamente tienen relación entre ellas. Obviamente tienen que ver unas con otras para tener una buena relación con los demás. La primera de ellas, que es la paciencia, viene del término griego macrotumia. Y ese macrotumia tiene que ver con lo que en castellano, además de paciencia, podríamos traducir con longanimidad, con largura de ánimo. Cuando hablamos de algo longánimo o de longanimidad, estamos hablando de algo que tiene un ánimo constante, un ánimo alargado, un ánimo que no es voluble. Ese macrotumia tiene que ver con paciencia precisamente por eso, porque a veces nuestro ánimo frente a los demás depende precisamente de qué tan bien nos traten, depende precisamente de qué tan bien salgan las cosas, depende de que las cosas salgan como yo quiero
como yo me las imaginé, de que me traten como a mí me gusta, de que me den lo que, lo que yo prefiero, y resulta que las relaciones no siempre son así, sino que a veces nos decepcionan y a veces nos hieren y a veces recibimos ofensas y a veces preparamos algo esperando obtener un resultado y recibimos el resultado inesperado. Y entonces lo normal es que nuestro ánimo con esa persona cambie. La paciencia tiene que ver precisamente con ser capaz de tolerar, ser capaz de tener largura de ánimo frente a ofensas, frente a heridas, frente a decepciones, frente a asuntos que vienen de los demás que yo no me los esperaba así. Y entonces hay una mayor disposición para aceptar situaciones que son dolorosas, hay una mayor disposición para aceptar situaciones que son irritantes. Por eso es que en la carta a los Efesios, Pablo les decía a los de la iglesia de Éfeso, sopórtense con paciencia los unos a los otros. Porque a veces las relaciones con los demás tienen mucho que ver con esa palabra que utiliza Pablo, sopórtense, porque no siempre uno recibe lo que quiere, así como no siempre uno da lo que los demás esperan. Y entonces el soportar tiene que ver con ser capaz de pacientemente tener un ánimo parejo, de no cambiar a partir de esas cosas, sino ser capaz de mantener el ánimo aún a partir de esas cosas, aún en medio de esas cosas. Fundamental, obviamente, para las relaciones con los demás. Complejo, claro, pero es un fruto del Espíritu. Es un fruto que el Espíritu Santo ya ha puesto en nosotros, pero que nosotros obviamente en nuestro sometimiento al obrar del Espíritu podemos dejar que tenga una intensidad cada vez mayor. Recuerden lo que les mencioné ahora al respecto del texto de la vid y los pámpanos. Mi Padre quiere que lleven mucho fruto, dice Jesús. Somos un poquito pacientes. Dios quiere que seamos muy pacientes. Somos capaces de soportar un poquito a los demás. Dios quiere que seamos capaces de soportarlos más. No somos capaces de soportar a los demás. Dios quiere que empecemos a soportar un poquito más a los demás. Cada uno está en su proceso. Cada uno está caminando su propio camino. Pero entonces ahí todos sabemos que hay un mandato. Sopórtense con paciencia los unos a los otros. Fruto, pero mandato. Sopórtense con paciencia. Hay entonces muy probablemente asignaturas ahí pendientes que nos llevan a entender que no estamos dejando actuar al Espíritu Santo tanto como Él quiere actuar. Luego Pablo nos habla de benignidad. Esa benignidad es una palabra griega crestotes que aparte de benignidad uno podría relacionar con una amabilidad sincera. No es simplemente una amabilidad de ser cortés por buenos modales, sino que es una amabilidad que tiene que ver con una real consideración de los demás. Y no es que tenga que ver con que somos débiles, no es que no somos capaces de argumentar nuestro punto, no es que tengamos falta de convicción, entonces siempre damos la razón. No, la benignidad o esa amabilidad de la que estamos hablando tiene que ver con que uno realmente considera la posición del otro. Uno realmente tiene un deseo genuino de tratar al otro con benevolencia, tratar al otro bien. Tiene un deseo real de entender la situación del otro. Hace un tiempo me vi esta película de aquel niño que nace con una malformación en su rostro y se tiene que someter a muchas cirugías. No sé cuántos de ustedes se la vieron. Creo que, si no estoy mal, se llama Wonderful. Y había una frase que
que apenas vi la película me tocó mucho y de una salí a escribirla. Después me he dado cuenta que es una frase que viene por allá de la antigua Grecia, pero en esa película decían, sea amable con todos, porque todos estamos librando nuestra propia batalla. Es muy probable que, claro, una vez la gente le habla mal o me respondió como yo no quería, pero en esa película precisamente planteaban la idea de, es que no sabemos cuál es la batalla que esa persona está librando. No sabemos si de pronto tiene angustias porque tiene un familiar enfermo. Que eso no es excusa, sí, pero precisamente en la misma película decían, si algún día tienes que tratar al otro como es justo tratarlo o tratarlo amablemente, siempre prefiere tratarlo amablemente porque no sabes cuál es la batalla que el otro está afrontando. Ese pleno entendimiento de uno, no solo pensar en uno, sino ponerse un poquito en los zapatos del otro. Porque hay un deseo genuino de tratarlo bien y porque hay una consideración real de la condición del otro. Eso se parece mucho a ese tema de ame al otro como a usted mismo. Obviamente es solo un fruto del Espíritu Santo. Benignidad, benevolencia, amabilidad. Tratar al otro no necesariamente como se lo merece, porque a veces uno dice, sí, pero es que si él está en tal puesto, en tal empresa, no puede meter sus asuntos familiares ahí. Claro, tiene toda la razón. Pero resulta que la benignidad parte de la conciencia de cómo nos trata Dios a nosotros. Dios con nosotros es benigno. Dios con nosotros es misericordioso. ¿Qué quiere decir eso? Que no nos trata como merecemos, sino como necesitamos. Que sea justo reprenderlo, que sea justo contestarle de la misma manera, porque él no puede traer sus asuntos personales acá. Sí, claro. Ahí no hay ni que discutirlo. Todos sabemos que las cosas como son, pero la conciencia del trato de Dios precisamente nos lleva a entender que nosotros también deberíamos ser tratados justamente de manera distinta. Pero Dios, en vez de tratarnos como nos merecemos, nos trata como necesitamos. Benignidad. Y el tercero del que habla Pablo es bondad. Esa bondad es la palabra agatos, que tiene que ver con ese asunto, con ese asunto, con esa excelencia moral, ese carácter noble que precisamente hace que uno sea capaz de tratar a los demás con benignidad. Esa expresión de benignidad de la que acabamos de hablar, pues nace en un carácter noble, nace en alguien, en un carácter que tiene una excelencia espiritual, una excelencia moral. Obviamente, una persona puede ser admirada y respetada porque es muy bueno. Constantemente uno escucha escucha el comentario, aquel no es creyente, pero es muy querido, es muy buena gente, es muy bondadoso. Pues nosotros precisamente tenemos el mandato de ser ejemplos de bondad. A veces ese tipo de características salen a relucir más precisamente en quienes, a pesar de que no necesariamente profesan una fe específica, son bondadosos. Nosotros somos llamados a ser ejemplos de bondad, no a partir de nuestras fuerzas, sino a partir de lo que el Espíritu Santo hace en nosotros. Y es un mandato. Gálatas 6:10, que es un texto que vamos a estudiar más adelante, dice tajantemente, cada que tengan la oportunidad, hagan el bien a todos. Cada que tengan la oportunidad, ustedes deberían intentar hacer el bien a los demás.
bondad. Obviamente es un tema que en todos está en proceso y es precisamente el Espíritu Santo el que está llevando a cabo ese proceso. Y para rematar este listado, Pablo nos habla de otras tres. Las primeras tres tienen que ver con la relación con Dios, las segundas tres tienen que ver con la relación con los demás y las terceras tres tienen que ver con la vida propia. Tiene que ver con nuestra vida cristiana propia. Y la primera que enuncia Pablo en esa tercera tríada es fe. Y hay que tener cuidado con este término fe porque este término no es la fe de la que se nos habla para recibir la salvación, no es la fe de cuando Pablo nos dice la salvación es por gracia por medio de la fe. No, aquí la fe de la que se habla es el término pistis, que se podría traducir como fidelidad. Es decir, es una actitud fiable de una persona. Y entonces es una manifestación del fruto del Espíritu que se relaciona con los conceptos de lealtad, de confiabilidad. Cuando uno lee el Apocalipsis, hay un asunto que vio Juan en sus visiones allá en la isla de Patmos, y es que vio a Jesús sentado sobre un caballo blanco. Y cuando va a describir a ese Jesús que está ya montado en ese caballo blanco, dice, y el que lo montaba se llamaba fiel. Se llamaba fiel y verdadero. Es decir, nuestro Señor es fiel. Nuestro Señor es leal. Nosotros no somos, como dice la palabra, no somos destruidos porque Dios es fiel. Porque Dios mantiene su pacto. Porque a pesar de lo que somos, Él mantiene su pacto. Es fiel, es leal. Dios es fiel. Y nosotros somos llamados o tenemos un mandato para parecernos a nuestro Señor. Por eso, en la primera carta a los Corintios, Pablo le dice a los corintios que cada uno se ha hallado fiel. O en el Apocalipsis, capítulo 12, nos dice, sean fieles y les daré la corona de la vida. Somos llamados a ser fieles. Somos llamados a procurar no defraudar a nuestro Señor. Somos llamados a ser leales a nuestro Señor. Somos llamados a mantenernos fieles a nuestra fe, a lo que Dios demanda de nosotros. Ese es el término fe del que se nos habla aquí en esta carta a los Gálatas. Tiene que ver más con la fidelidad. Tiene que ver más con la fidelidad en nuestra vida cristiana. Un fruto del Espíritu. El segundo es mansedumbre, prautes. Y es un término que, claro, también incluye la idea de amabilidad, pero se refiere más a mansedumbre. Y esta mansedumbre no solamente es una conducta externa de una persona, es que sea muy fácil de trato. No solamente tiene que ver con las relaciones con los otros, y por eso no lo puse allá, en las relaciones con los otros, en esa segunda tríada que vimos ahora. Y tampoco tiene que ver con una mera disposición natural, porque a veces pareciera que hay gente que por tener un carácter muy tranquilo, pareciera que son mansos. No, aquí no estamos hablando de esa disposición natural. Aquí estamos hablando de un regalo de Dios, de una gracia del alma, que primero y por encima de todo se dirige a Dios. Es decir, es un temperamento espiritual. Dios nos da un temperamento espiritual que nos permite entender su trato hacia nosotros como bueno, que nos permite doblegarnos a Él sin ejercer resistencia, que nos permite someternos tranquilamente a Dios. Si ustedes ven, esto tiene mucho que ver con la paz. La paz, que es entender que Dios
tiene el control y que entonces todo está bien en mi vida, depende mucho de la mansedumbre. Claro, recuerden que dijimos que el fruto del Espíritu es uno solo. La mansedumbre precisamente es ese temperamento espiritual que me lleva a ser manso en presencia de Dios, que me permite aceptar que lo que Él tiene para mí es bueno. Y entonces puedo someterme pacientemente. Soy manso en las manos de Dios. Me dejo moldear fácilmente por Él. Esa es la mansedumbre. Ese término prautes en el Nuevo Testamento se emplea en tres direcciones. Claro, también se emplea en términos de ser considerado con los demás, pero fundamentalmente en el Nuevo Testamento se emplea en términos de sumisión a la voluntad de Dios y disposición para recibir la enseñanza de Dios. Entonces, como ven, ese prautes, claro, aunque tiene que ver con los demás, es fundamentalmente un asunto de mi temperamento interno. Tiene más que ver con algo que pasa en mi carácter que me permite someterme a Dios y someterme a su voluntad en mi vida. Y la última de estas manifestaciones del fruto del Espíritu en nosotros es la templanza, encrateia. Esa templanza es la que en otros apartados de la palabra se nos traduce como dominio propio y se refiere precisamente a nuestra capacidad de no dejarnos dominar por las cosas que simplemente queremos, por todo lo que deseamos, por todo lo que anhelamos, por todas nuestras pasiones, por todos nuestros apetitos. Precisamente es la capacidad de ser capaz de poner freno, que es fundamental en ese conflicto del que estamos hablando. Las obras de la carne, nosotros somos responsables de someternos al Espíritu Santo para que el fruto del Espíritu Santo se manifieste en nosotros. Y uno de esos frutos que da el Espíritu Santo es que nos permite poner freno a esas apetencias de la carne. Vean que Pedro, refiriéndose a esto en su segunda carta, dice: sean muy diligentes, vean que es un mandato, sean muy diligentes en añadir a su fe virtud y a su virtud conocimiento. Tienen que conocer su fe y al conocimiento dominio propio. No solamente es un asunto de tener fe, añádanle virtud y a la virtud añádanle conocimiento y al conocimiento añádanle dominio propio. Y el dominio propio pues no es ir a pelear en nuestras fuerzas y resistirnos porque finalmente el que pelea en sus fuerzas se va a dar cuenta de su total insolvencia. Pero sí somos llamados a dejar que el Espíritu Santo obre en nosotros de tal manera que el fruto del dominio propio pueda manifestarse con mayor intensidad. Termina Pablo este apartado diciendo: contra todas estas cosas, contra estas 9 cosas, no hay ley. No tenemos que hablar de creyentes o no creyentes. Ni siquiera los incrédulos hacen leyes contra tales cosas. Ni siquiera los incrédulos hacen leyes contra lo que produce el Espíritu en nosotros, contra las manifestaciones del Espíritu en nosotros. Esto no tiene nada que ver con la ley. Precisamente Pablo está hablando de la gracia y la ley y dice: vea, ni siquiera los no creyentes, ni siquiera el mundo tiene leyes contra esta clase de conductas. El fruto del Espíritu no tiene ley. El creyente debe andar en el Espíritu y manifestar su fruto. Y no necesita un sistema de leyes para producir esas actitudes y conductas correctas. Es la gracia del Espíritu Santo obrando en él. Y entonces la salvación por gracia nos llevaría a ser descuidados.
y entonces la salvación por gracia nos llevaría a decir, si es por gracia, entonces dediquémonos a pecar porque igual esto es por gracia. Lo dijimos comenzando este apartado. Los que consideran o los que normalmente dan ese tipo de argumentos para contrarrestar o para intentar contraargumentar frente a la salvación por gracia, dan total claridad de que no han entendido nada de lo que se trata el Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio tiene un asunto, un ingrediente particular y es un ingrediente interno. Cuando creemos, aunque sea por gracia, claro, es por gracia, pero aunque sea por gracia, nosotros somos llevados a una forma de vivir, porque hay un ingrediente que se nos da que es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo produce fruto. Y contra tales cosas no hay ninguna ley que se oponga. El Espíritu Santo nos lleva a cumplir la ley en su máxima exigencia, pero no como un obrar externo, no como un obrar en nuestras fuerzas, sino como un fruto que brota de una nueva naturaleza que nos fue dada. Para terminar, Pablo remata diciendo, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y esa expresión que utiliza aquí Pablo es una expresión muy estratégica. Los que son de Cristo han crucificado la carne. Obviamente la crucifixión era un medio de ejecución y es el medio de ejecución que se utilizó para matar a Cristo Jesús. Esa es una forma, obviamente, que hace alusión a un elemento cristiano, pero es una forma muy vívida y dramática de decir muerto, de decir ejecutado. Los que son de Cristo Jesús han matado a la carne. Los que son de Cristo Jesús han ejecutado a la carne. Y entonces analogía de crucifixión precisamente nos dice que los que somos de Cristo Jesús podemos sobreponernos, podemos prevalecer sobre la carne. Que aunque haya un conflicto, aunque sabemos que hay parte de nosotros que aún no ha tenido redención total y que esperamos con dolores de parto, gemimos como con dolores de parto, dice la palabra, nuestra redención total, la redención total de nuestro cuerpo, aunque hay una parte que no ha sido redimida y que entonces es propensa al pecado y que por lo tanto hay obras de la carne en nosotros, pues aquí Pablo precisamente termina diciéndonos, ese conflicto tiene vencedor, porque los que son de Cristo hacen que la carne sea crucificada y son capaces de prevalecer sobre la carne. Ahora, no quiere decir que haya una aniquilación total. Precisamente Pablo viene hablando de las obras de la carne que son reales. No quiere decir que los que estamos en Cristo Jesús ya no tenemos influencia de las obras de la carne. Ya no somos tentados por las obras de la carne. Ya no tenemos la necesidad de estar velando para no caer en las obras de la carne. No, el pecado es una realidad en nuestra vida, constantemente. La tentación es constante. ¿Por qué? Porque tenemos una parte no redimida. Ahora, la situación ha cambiado porque una vez creemos en Cristo Jesús, ya no tenemos la naturaleza caída, que es totalmente esclava del pecado. Ya no somos del mundo. Precisamente cuando Jesús está hablando con el Padre orando por nosotros, dice, ellos no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. No te pido que los saques del mundo, pero sí que los protejas del mal. Nosotros ya no somos parte del mundo. ¿Por qué? Porque tenemos una nueva naturaleza. Somos ciudadanos de un reino. Pablo dice, nosotros somos forasteros en el mundo, somos advenedizos. Esa idea quiere decir que ya, a pesar de que existe la tentación y de que existe esa propensión,
las influencias que esa carne tenía sobre nosotros es distinta porque ya no hay un dominio, porque Dios ha roto el dominio de la carne sobre nosotros. Es decir, el Espíritu Santo puede hacer que prevalezcamos sobre las obras de la carne. Y entonces por eso termina diciendo, tienen nueva naturaleza, ya el dominio es distinto porque ustedes tienen nueva naturaleza y tienen nueva naturaleza porque tienen vida por el Espíritu. Ustedes fueron salvos, fueron redimidos en Cristo Jesús y se les dio el Espíritu Santo y por el Espíritu Santo que tienen son llamados hijos de Dios, son adoptados en la familia de Dios y entonces vivimos por el Espíritu. Ahora, cierra todo esto con el mandato final. Si ustedes viven por el Espíritu, anden por el Espíritu también. Si ustedes viven por el Espíritu, que ya lo hacemos, porque fuimos salvados, entonces anden también por el Espíritu, que es lo que debemos hacer. Tenemos un mandato y obviamente la vida de nosotros después de conocer a Jesús y después de ser conscientes de lo que Él ha hecho en nuestra vida es buscar ser todos los días más dóciles, todos los días someter nuestra voluntad a Él para que podamos vivir conforme a lo que Dios quiere de nosotros. Si le llamamos Señor, es porque vamos a hacer lo que Él dice. Recuerden la queja de Jesús. Me llaman Señor, Señor, pero no hacen lo que les digo. Anden por el Espíritu, dice la palabra. Vivamos conforme a lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Eso no lo vamos a lograr nunca como una obra externa. Eso no lo vamos a lograr nunca en nuestras fuerzas, porque solamente se hace por la obra del Espíritu Santo en nosotros y se manifiesta solo como fruto de la nueva naturaleza, como fruto del Espíritu. ¿Qué tenemos que hacer usted y yo? Dejemos actuar al Espíritu. Sometámonos al Espíritu, rindamos nuestra voluntad a Él y dejemos que haga de nosotros la clase de personas que Él quiere que nosotros seamos.